Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record. Soy Sergio Castañeda y hoy os traigo la review de una película que se estrena hoy y que viene de pasarse por varios festivales españoles y no es otra que Els Encantats o Los Encantados. Película dirigida por Elena Trapé, que tras dirigir Block o Las Distancias y un buen número de series, vuelve a un largometraje galardonado con el premio al mejor guión del Festival de Málaga junto a Miguel Ibáñez Monroy, y está protagonizada por la gran Laia Costa, Daniel Pérez Prada y Pep Cruz. Tras su reciente separación, Irene se enfrenta por primera vez a la ausencia de su hija de 4 años, que está pasando unos días con su padre. Incapaz de adaptarse a esta nueva realidad, decide viajar a un pequeño pueblo del Pirineo catalán, donde tiene una casa, buscando recuperar la seguridad y la calma que hace tiempo ha perdido. Pero el lugar, que en el pasado fue tan familiar, se presenta poco a poco tan abrumador como su nueva familia, y acabará forzando a dejar de huir para enfrentarse a sus miedos. Fue una de las películas que más o menos tenía claras al ver la programación del Barcelona Film Festival. Primero porque Elena Trapé es de esas directoras infravaloradas que tenemos por aquí, y siempre merece tener un poco de reconocimiento. Segundo, por estar protagonizada por la gran Laia Costa, que parece que la empezamos a valorar un poco más por estas tierras después de que se nos hubiese ido al extranjero para que la empezáramos a valorar un poco más. Nunca es tarde si la dicha es buena. Lo mejor es Laia Costa, que lleva a cuestas toda la película, donde Elena Trapé nos dirige un retrato casi generacional a nosotros, los millennials, que tras tantas complicaciones existenciales en nuestro país, estamos como que queremos hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo no tenemos nada claro. Cosa normal. 2 crisis y una pandemia dan para mucho. Lo peor es no empatizar con la protagonista, que las películas de bajo presupuesto te aburran y que el ritmo pausado y reflexivo te acabe desesperando, cosa que a mí afortunadamente no me pasó y sus 2 horas se me hicieron bastante ligeras. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,2, en Film Affinity un 6,8 y en Error de Record vamos a darle un 7 porque siempre es un placer estar delante de una nueva obra de Elena Trapé, porque no será la más rítmica, ni la más profunda, ni la más sesuda, pero por lo menos te hace pasar buenos retratos de generaciones, y si estas van acompañadas por una gran figura como en este caso Laia Costa, son más que bienvenidas. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más, podéis suscribiros y dadle al like, que yo doy mucho sobre el contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.